Voy a cambiar de bloque radicalmente porque tenemos precisamente a Eduardo Garzón, economista, y es que España ha acumulado un déficit de 74.000 millones en sus cuentas por el rescate bancario 15 años después. El desfase del plan español de apoyo a la banca es el más alto de Europa en términos absolutos y contrasta con el superávit logrado por Francia de más de 2.000 millones o de Dinamarca con 1.500 millones. Y es que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy aseguró que el rescate bancario no le costaría ni un euro a los contribuyentes. Vamos a escuchar al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. España, esa operación que se hizo en el año 2009 en toda Europa, la estamos haciendo ahora. Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Eduardo Garzón, economista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de este déficit que acumula España y cómo se explica? Pues a ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que España partía de una situación bastante peor en comparación con otros países de su entorno, porque había sufrido una crisis inmobiliaria y por lo tanto a través de una burbuja de crédito muy importante, que lo que hacía era simplemente que los bancos se habían endeudado muchísimo y claro, cuando va el Estado a apoyar, a rescatar al sistema bancario en su totalidad, pues lo que necesita es utilizar muchísimo dinero, muchísima liquidez y muchísimo capital. Entonces esto es algo a tener en cuenta porque España partía de una situación inferior a la mayoría del resto de países, pero en cualquier caso lo importante es que no se planeó o no se planificó un programa para que hubiese una recuperación de todo ese dinero público que se iba a inyectar en el sector bancario. En realidad las declaraciones de Rajoy que acabamos de ver hacían referencia a que metían la deuda mayoritaria de todo ese rescate bancario debajo de la alfombra del banco malo, de la Sareb, de que tanto estamos hablando en los últimos días, porque pensaban que la Oficina de Estadísticas Europeas no se iba a dar cuenta de que todo eso era deuda pública, ¿no? Entonces contablemente no computaba como deuda pública, pero a partir del año 2021, antes de ayer básicamente, la oficina se dio cuenta y le exigió al Estado español que integrara pues toda esa deuda en las cuentas públicas. Así que teniendo en cuenta todo eso, el coste bancario ha sido muy, muy elevado, el mayor en términos absolutos, y eso, como decía, se debe en parte a que España partía de una situación peor en comparación con la mayor parte de los países y a que el rescate bancario no se hizo pensando en que podría recuperarse, sino simplemente en una ayuda desesperada en aquel momento, de la que se aprovecharon, como bien sabemos, los bancos, todos los bancos, por cierto, no solo las cajas de ahorro, como a veces se dice, porque claro, si tú rescatas una caja de ahorro y se la entregas a un banco a un precio muy barato, en realidad la ayuda se la estás entregando indirectamente también a los bancos, ¿no? Entonces, eso es algo importante tener en cuenta para ver que ha sido muy diferente también en comparación con otros países. En Francia, en Dinamarca o en Luxemburgo, pues el saldo le ha salido positivo. Es decir, que sí, dedicaron dinero a rescatar al sistema bancario, pero luego se encargaron de ir recuperando poco a poco todo ese dinero y al final han recuperado más de lo que en su día entregaron. Pablo Lorduy del Salto te quiere hacer una pregunta, Eduardo. Hola, Eduardo, ¿qué hay? Te quería preguntar por los activos de ese rescate, si el Estado tiene algunos activos y qué efecto tienen y si pueden en algún momento compensar las pérdidas de las que estamos hablando. A ver, utilizando los activos sería algo muy difícil porque en realidad tener en cuenta que cuando se rescató a la banca, una forma de hacerlo a través de la Sareb fue: me quedo con todos aquellos inmuebles, con todas aquellas viviendas que todavía algunas ni siquiera se habían construido del todo, con la idea de que el banco en particular no tuviese que venderlo a pérdidas. Entonces, claro, le estabas quitando los activos tóxicos, te los quedabas congelados en el banco malo esperando a que los precios volvieran a elevarse. ¿Qué ocurre? Que ha pasado tantísimo tiempo que esas viviendas están bastante deterioradas, tienen problemas para colocarse en el mercado. Entonces, aunque la Sareb lo ha logrado y ha recuperado algo de dinero, aunque vendiese todo lo que tiene ahora a precio de mercado, que tampoco sería deseable, no recuperaría todo el dinero inyectado. Porque no estamos hablando solo de este tipo de activos tóxicos que se echó un cable a la banca, sino que también hubo medidas de liquidez, medidas de capital, una ayuda importante de la que nunca se habla, que el informe de Eurostat nos revela, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, que eso es al fin y al cabo una ayuda pública que no computa, porque si no existiese, todos los bancos estarían quebrados ahora mismo, porque
El Fondo de Garantía de Depósitos lo que hace es dar una seguridad a cualquier cliente diciéndole, oye, si hay una crisis bancaria, si hay un corralito, al menos tienes asegurado 100.000 euros por persona y por cuenta bancaria, ¿no? Si no existiese esa seguridad, la gente tendría miedo en cualquier momento que haya una inestabilidad financiera como la que hemos visto en el Silicon Valley Bank o el Credit Suisse. La gente retiraría a mansalva sus depósitos y todos los bancos quebrarían. Si no quiebran es porque está el Estado detrás otorgando todo ese apoyo. Por eso yo siempre defiendo que si el propio sector bancario en su totalidad no puede sobrevivir sin el apoyo y la ayuda pública, tendrían que ser entidades públicas. Pero bueno, sé que esto es un tema a analizar en otra situación. Y respondiendo a la última parte de tu pregunta, pues sería, ¿el Estado tiene capacidad más allá de esos activos tóxicos para recuperar el rescate bancario? Por supuesto que sí. Podría hacerlo a través de impuestos sobre la banca, como se ha hecho de una forma muy tímida, pero algo se ha hecho. En países como Francia o Dinamarca, esta ha sido una de las vías a través de las cuales han recuperado buena parte del rescate, es decir, elevando los impuestos al capital, elevando los impuestos sobre el sector bancario en general. Y por último, por volver a lo de antes, si se nacionalizase el sector bancario en su totalidad o en buena parte, se podría ir recuperando poco a poco a través de los beneficios millonarios que están obteniendo ahora las entidades bancarias porque han aumentado los tipos de interés. Entonces, si se quisiese, si hubiese voluntad política, se podría recuperar todo el coste bancario. Sin despedirte, Eduardo, voy a conectar con Dina Busselham desde redacción, que va a contarnos más también sobre esta noticia. Eduardo, un titular del diario.es dice así: la brecha salarial entre España y la eurozona crece. Los españoles cobran un 31% menos frente al 23% de 2008. Los sueldos de nuestro país se alejan más y más de la media europea. Son la mitad que en Bélgica y un 42% más bajos que en Alemania por las menores subidas desde la pandemia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay que tener en cuenta aquí muchísimos factores. El primero de ellos es que ese periodo contempla también las políticas de austeridad y de devaluación salarial que inició el gobierno de Zapatero primero y luego el de Rajoy a partir del año 2008. Pero a eso hay que sumarle también otro tipo de factores, como por ejemplo que España tiene una tasa de paro estructuralmente muy superior a la del resto de países de su entorno. Eso empuja a la gente a tener mucho más miedo a perder su puesto de trabajo y por lo tanto a tragar con cualquier condición que le exija o le imponga a su empleador. Claro, si tienes 3 millones de desempleados que quieren entrar en tu puesto de trabajo y el empleador te pide que te bajes el salario o te impide que te lo aumentes, pues tú tienes que tragar porque tienes mucho menos poder de negociación, ¿no? Y también hay otro factor y es el de carácter estructural o productivo. Nuestra economía española está muy enfocada, muy orientada hacia el sector de turismo de bajo valor añadido, el de sol y playa, básicamente. Entonces, ese sector está muy disgregado, la gente está muy separada, es muy difícil sindicalizarse y organizarse para mejorar tus condiciones laborales. Entonces, claro, si ocurre una catástrofe o una crisis importante como la de la pandemia que afecta sobre todo al sector servicio y es ahí donde más se acaba recortando en salario, la gente no tiene capacidad para defenderse por ese componente disgregador que tiene el propio sector de la hostelería básicamente, ¿no? Entonces son muchos factores que explicarían que España esté en un nivel bajo en comparación con la Unión Europea en materia de salario históricamente y también que en los últimos años pues esa brecha se haya acentuado. La única forma, o al menos la más potente, de poder ir reduciendo esa brecha, aparte de realizar reformas laborales como la que hemos vivido en el año 2022, que entró en vigor, es también crear empleo. Y si no se crea desde el ámbito privado, hay que hacerlo desde lo público, porque cuanto menor sea la tasa de paro, pues menos miedo va a tener la gente a perder su puesto de trabajo y por lo tanto va a poder exigir mejoras salariales a su empleador, más allá de una política industrial, productiva, orientada a que nuestra economía se oriente hacia los sectores de alto componente tecnológico y de mayor valor añadido y que además permita también una organización por parte de la clase trabajadora para tener salarios más altos. Eduardo Garzón, doctor en Economía, profesor en el Departamento de Economía y Hacienda de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por acompañarnos en el tablero. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.